Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia, con Raúl Núñez. Todos conocemos la silueta, el abrigo de tweed, la gorra cazador, la pipa humeante y una mente fría, calculadora, capaz de desentrañar el misterio más oscuro con un solo vistazo a la ceniza, por ejemplo, de un cigarro. Sherlock Holmes es, sin duda, el detective más famoso de todos los tiempos. Un mito literario que ha eclipsado a la realidad. Pero, ¿qué pasa cuando la creación devora al creador? Hoy, en Fuera de Plano, vamos a girar la cámara. Vamos a dejar de mirar al 221B de Baker Street para enfocar al hombre que sostenía la pluma. Un hombre contradictorio, fascinante y en muchos sentidos trágico, que nació el 22 de mayo de 1859. Fue médico cirujano, pionero del esquí extremo, propagandista de guerra, detective en la vida real para salvar a inocentes y al final de sus días el mayor defensor mundial de los fantasmas y las hadas. Hoy desgranamos la vida de Sir Arthur Conan Doyle. Nuestra historia de hoy no empieza en las brumosas y elegantes calles de Londres, no. Lo hace en la gris y dura ciudad de Edimburgo, en Escocia. Ese 22 de mayo de 1859, como decíamos antes, nacía Arthur Ignatius Conan Doyle. Y os lo adelanto así de spoiler de primeras, su infancia no tuvo nada de glamurosa. Su padre, Charles Altamont Doyle, era un funcionario de obras públicas y un artista con un talento innegable, pero consumido por un demonio implacable: el alcoholismo. Charles padecía epilepsia y una profunda depresión que ahogaba en ginebra. Esta adicción hundió a la familia Doyle en la más absoluta miseria, obligándolos a mudarse constantemente a barrios cada vez más pobres. El patriarca terminaría sus días encerrado en asilos para lunáticos, atormentado por alucinaciones. Pero en medio de toda esa oscuridad, Arthur tenía un faro: su madre, Mary Foley. Mary era una mujer irlandesa de una cultura vastísima y una imaginación desbordante. Para proteger a su hijo de esa cruda realidad que tenían, le contaba historias épicas. Historias de caballería medieval, de escudos heráldicos, de honor, de linajes antiguos. El propio Arthur escribiría en su autobiografía: en mi primera infancia, tan vívidas eran las historias que me contaba mi madre que oscurecían los hechos reales de mi vida. El amor por la literatura lo heredé de ella. Con tan solo 9 años, gracias al dinero de unos tíos ricos que querían alejarlo de la influencia de su padre, Arthur fue enviado a Stonyhurst, un estricto y gélido internado jesuita en Inglaterra. Odió profundamente toda su vida ese lugar. Odió el fanatismo religioso, la disciplina de hierro y los castigos corporales. Pero allí, en la soledad de los pasillos, descubrió un superpoder. Arthur se dio cuenta de que si empezaba a contar historias a sus compañeros, estos se quedaban fascinados. Su talento para la narración le servía para ganarse el respeto de los matones y conseguir pasteles a cambio de un buen relato de misterio. Tras 7 años de encierro, se graduó y, para sorpresa de su familia, no eligió el arte o la literatura, sino la ciencia pura y dura. En 1876 ingresará en la Universidad de Edimburgo para estudiar medicina. Lo que él no sabía es que en aquellas aulas plagadas de olor a formol, el destino le iba a presentar a su alter ego.
La Facultad de Medicina de Edimburgo era uno de los centros más prestigiosos del mundo. Allí, Arthur conoció a varios profesores eminentes, pero uno le robó la atención de forma absoluta, el doctor Joseph Bell. Bell era cirujano y profesor de anatomía, pero parecía un mago. Tenía un rostro aguileño, ojos penetrantes y una habilidad que dejaba mudos a los alumnos, la deducción basada en la observación minuciosa. Bell solía sentar a un paciente desconocido frente a sus alumnos y antes de que éste abriera la boca, desgranaba su vida entera. En una ocasión, miró a un hombre y le dijo: «Usted es un soldado retirado, sirvió en un regimiento de las Highlands y ha estado destinado en Barbados». Pero, ¿cómo lo supo? Por su forma de caminar firme, por no haberse quitado el sombrero de forma civil y por un leve sarpullido tropical en la piel. Arthur quedó hipnotizado con aquello. Se convirtió en su secretario en las salas de consulta y absorbió aquel método deductivo como una esponja. El doctor Bell le enseñó que lo aparentemente invisible es lo que cuenta la verdadera historia. Al terminar sus estudios de medicina y tras un breve y aventurero viaje como cirujano en un barco ballenero por el Ártico, Conan Doyle intentó establecerse por su cuenta. En el año 1882 abrirá una modesta consulta oftalmológica en la ciudad costera de Southsea, muy cerca de Portsmouth. Pero había un pequeño problema. No entraba nadie, ni un alma. Doyle se pasaba las horas muertas mirando por la ventana esperando a pacientes que nunca entraban. Y para no volverse loco de aburrimiento y para intentar ganar unas libras extra, sacó pluma y papel. Y como dirían los modernos hoy, la lió pardísima. Doyle, libreta en mano, recordó a ese viejo profesor, el Dr. Bell, y empezó a moldear un personaje. Al principio lo llamó Sherrinford Holmes, pero luego le cambió de nombre, Sherlock. Le dio a un compañero, un médico militar retirado en Afganistán, llamado Dr. John Watson, que serviría de narrador de las historias. Y así, en el año 1887, tras varios rechazos editoriales, la revista Beaton's Christmas Annual le pagó la miserable suma de 25 libras por los derechos totales de su primera novela, Estudio en Escarlata. Acababa de nacer Sherlock Holmes. Aún así, el verdadero boom no llegó hasta el año 1891, cuando Doyle empezó a publicar casos cortos y autoconclusivos en la famosa revista The Strand Magazine. Fue un formato revolucionario. La locura estalló en todo Londres. Las colas para comprar la revista colapsaban las calles de Southampton Street. Sherlock Holmes se convirtió en una estrella del pop victoriana. Pero aquí se gesta el gran drama personal de Conan Doyle. Él se consideraba un escritor serio. Quería pasar a la historia por sus densas y muy investigadas novelas históricas como La Compañía Blanca. Creía que esos relatos detectivescos eran literatura barata que le iba a robar tiempo. Llegó a odiar su propia creación. En 1893, Conan Doyle tomó una decisión drástica. Llevó a Holmes y a su archienemigo, el genio del mal, el profesor Moriarty, a las cataratas de Rippenkham, en Suiza, y en el relato El problema final los hizo caer abrazados al abismo. Y fin, Holmes había muerto. La reacción de la sociedad británica ante aquel hecho no tuvo precedentes. Fue el primer caso registrado de fandom enfurecido. Los oficinistas de Londres acudían al trabajo llevando brazaletes negros de luto en sus trajes. Más de 20.000 personas cancelaron instantáneamente su suscripción a la revista The Strand. Conan Doyle recibía montañas de cartas llenas de insultos. Muchas empezaban diciendo: «Usted, bruto». Su propia madre dejó de hablarle durante un tiempo.
Doyle se mantuvo firme durante casi una década, pero la presión pública, sumada a una oferta económica absolutamente estratosférica de un editor estadounidense, lo obligaron a ceder. Primero publicó una precuela magistral, El sabueso de los Baskerville, argumentando que era un caso antiguo, pero finalmente en 1903 claudicó y resucitó al detective en La aventura de la casa vacía, explicando que solo Moriarty había caído y que Holmes había fingido su muerte. El monstruo había ganado. Holmes era inmortal. Doyle era solo su sirviente. De todas formas, si os pensáis que Arthur Conan Doyle era un ratón de biblioteca frustrado, os equivocáis por completo. Era un auténtico hombre de acción, una mole de casi 1,90 m, con un mostacho imponente y una energía inagotable. Era un deportista multidisciplinar de élite. Jugó al cricket en el equipo de los Alacabarris, o algo así, fundado por J. M. Barrie, el mismísimo creador de Peter Pan. Os podéis imaginar esas conversaciones entre el creador de Peter Pan y de Sherlock Holmes en ese vestuario. Fue además portero de fútbol profesional bajo el seudónimo de A. C. Smith para el equipo que hoy conocemos como el Portsmouth. Y por si fuera poco, es considerado uno de los pioneros en introducir el esquí alpino en Suiza. Doyle cruzó el traicionero paso de Mainfield sobre unas tablas de madera noruegas que él mismo mandó importar, escribiendo artículos que popularizarían este deporte en toda Europa. Pero esa vitalidad y su profundo patriotismo pronto lo llevaron a terrenos mucho más oscuros, pantanosos y sangrientos. Como os hemos contado hace un par de semanas en esta misma temporada de Fuera de Plano, en 1899 estalló la Guerra de los Boers en Sudáfrica. El todopoderoso Imperio Británico se enfrentó a los colonos de origen holandés en una guerra por el control de los territorios ricos en oro y diamantes. Territorios, recordemos, que no eran ni de los todopoderosos británicos ni de los que vivían allí de origen holandés. No, era de la población negra de Sudáfrica. Conan Doyle, como ya contamos en su momento, llevado por un fervor nacionalista absoluto, intentó alistarse como soldado al frente. Tenía 40 años y, lógicamente, el ejército le dijo que tururú, vamos, que era demasiado viejo, y además de su edad, por su sobrepeso en aquel momento. Pero el no era una palabra para él, no era una respuesta. Consiguió financiación privada y viajó al Bloemfontein, en Sudáfrica, como médico jefe de un hospital de campaña voluntario, el Hospital Langman. Lo que encontró allí no fue gloria militar, no, el infierno en la tierra. La guerra de trincheras dio paso a las epidemias. Las balas Boers mataban a unos pocos, pero la fiebre tifoidea y la disentería aniquilaban a miles de jóvenes soldados británicos. Doyle operaba sin descanso en tiendas de campaña plagadas de moscas y barro, pero su papel más crucial para el imperio no lo jugó con el bisturí, sino, otra vez, con la pluma. Gran Bretaña estaba claramente perdiendo la guerra mediática internacional en aquella guerra de los Boers. Y es que la prensa europea criticaba brutalmente a los ingleses porque para someter a los Boers el ejército británico implementó una táctica atroz. Crearon los primeros campos de concentración modernos, lo dijimos en su momento, donde miles de mujeres y niños Boers murieron de hambre y enfermedades. El prestigio de la corona estaba por los suelos. Doyle, convencido de que su país actuaba en el lado correcto de la historia, regresó a Londres y escribió en tiempo récord un extenso panfleto, no tiene otra forma de titularse, llamado La guerra en Sudáfrica, sus causas y su desarrollo.
En él justificaba cada movimiento militar, defendía el honor de las tropas británicas y desmentía esos abusos con una prosa persuasiva y brillante. El panfleto fue un éxito de propaganda descomunal. Se tradujo a decenas de idiomas y se distribuyó por toda Europa y América, cambiando por completo la opinión pública internacional a favor de los británicos. Fue exactamente por esto y no por cualquier otra cosa más, por este papel como el mejor propagandista del imperio y no por escribir relatos de detectives, nada, por lo que el rey Eduardo VII lo llamó a Buckingham Palace en 1902 y lo nombró caballero. Desde ese día sería conocido como Sir Arthur Conan Doyle. Está claro que Sir Arthur había creado al mejor detective de la ficción. Y claro, la sociedad victoriana, que a veces no distinguía muy bien entre realidad y fantasía, empezó a enviarle cientos y cientos de cartas a su casa. Le pedían que encontrara joyas robadas, esposos desaparecidos y que resolviera incluso asesinatos. Él siempre declinaba amablemente aquellas propuestas, hasta el año 1906, cuando un caso llamó poderosamente su atención por su flagrante injusticia, el caso de George Edalji. George era un joven y tímido abogado británico, pero tenía un problema a los ojos de la racista sociedad rural de la época. Su padre era un reverendo parsí nacido en la India. George vivía en el pequeño pueblo de Great Whirley, donde empezaron a ocurrir cosas macabras. Alguien estaba enviando cartas anónimas amenazantes y, más aún, mutilando cruelmente al ganado local por las noches, rajando el vientre de caballos y vacas. La policía local, llevada por los prejuicios raciales, decidió que el extraño abogado medio indio era el culpable perfecto. Lo hemos visto muchas veces. Plantaron pruebas ridículas, como pelos de caballo en su abrigo, que en realidad no eran pelos de caballo, eran hilos, simplemente hilos, e ignoraron que Dalji tenía coartada para todos. Fue condenado a 7 años de trabajos forzados. Al salir de prisión y obtener la libertad condicional, la carrera de Dalji estaba totalmente destruida y decidió escribir a Conan Doyle pidiéndole ayuda. Y Sir Arthur, indignado por la corrupción policial, aceptó el caso y se convirtió en Sherlock Holmes en la vida real. Viajó al pueblo, examinó los escenarios del crimen, interrogó a los testigos y lo más brillante que hizo, observó a su cliente. Nada más ver a Dalji llegar a su cita, Doyle, con su ojo de oftalmólogo, supongo, notó que el joven leía el periódico pegándoselo literalmente a la nariz y caminaba tropezando. George Dalji padecía un astigmatismo y una miopía severas. Doyle demostró a las autoridades policiales y al Ministerio de Interior que era físicamente y biológicamente imposible que ese joven, medio ciego y torpe, hubiera salido de su casa en plena noche cerrada, cruzando kilómetros de campos llenos de barro, vías de tren y vallas para acercarse sigilosamente a un caballo salvaje y acuchillarlo en la oscuridad sin hacerse ni un solo rasguño. Doyle pagó de su bolsillo una campaña nacional en la prensa. Expuso la negligencia policial de forma tan aplastante que el gobierno británico tuvo que ceder y perdonar a Dalji, devolviéndole su licencia de abogado. Este caso, y el de Oscar Slater, otro inocente al que Doyle salvó de la horca años después, fueron fundamentales para que el Reino Unido creara, por fin, el Tribunal de Apelaciones Penales.
Y llegamos al capítulo final y sin duda el más trágico y enigmático de la vida de Arthur Conan Doyle. ¿Cómo es posible que el padre del razonamiento puro, el creador del personaje más empírico y lógico de la literatura moderna, terminara sus días creyendo fervientemente además en fantasmas, ectoplasmas y mesas voladoras? La respuesta es muy sencilla: un trauma. La Primera Guerra Mundial destrozó Europa y también destrozó el alma de Conan Doyle. Durante el conflicto y la devastadora pandemia de gripe española de 1918, Sir Arthur perdió a su amado hijo Kingsley, a su hermano menor Ince, a dos cuñados y a dos sobrinos. La muerte lo rodeó por completo. El dolor era tan asfixiante que la religión tradicional no le ofrecía ningún consuelo. Necesitaba desesperadamente saber que su hijo no había desaparecido en la nada. A partir de 1918, Doyle abandonó casi por completo a la literatura de ficción para dedicarse a dar conferencias por el mundo, intentando convencer a la humanidad de que la muerte era solo un velo que se podía cruzar. Abrió una librería psíquica en Londres y gastó cientos de miles de libras financiando a mediums. Llegó a creer cosas que para sus amigos intelectuales eran la prueba de que se había vuelto totalmente loco. El incidente más bochornoso fue el de las hadas de Cottingley en 1920. Dos niñas de un pueblo tomaron unas fotografías con la cámara de su padre donde aparecían supuestas hadas bailando. Hoy sabemos, y se veía también entonces a simple vista, que eran recortes de papel de una revista sujetos con alfileres. Pero Doyle, cegado por su necesidad imperiosa de creer en lo imposible, publicó artículos y hasta un libro completo, El misterio de las hadas, avalando las fotos como auténticas. Y esta cruzada hacia lo paranormal lo llevó a chocar frontalmente con otro coloso de su época, Harry Houdini. Al principio, de todas formas, Sir Arthur y el gran escapista Houdini eran buenos amigos. Lo contamos en su momento en Fuera de Plano en el capítulo dedicado a la muerte de Harry Houdini. Ambos compartían un interés evidente por el más allá, pues Houdini también estaba atormentado por una muerte, en su caso la de su amada madre, pero sus enfoques eran diametralmente opuestos. Houdini era un experto en trucos y cuando acudía a las sesiones espiritistas descubría inmediatamente cómo esos médiums movían las mesas con los pies o escondían hilos oscuros. Se dedicó a desenmascarar uno a uno a todos esos médiums como estafadores que se lucraban del dolor ajeno. Doyle, irónicamente, creía que Houdini estaba equivocado, pero sobre sí mismo. Es que Conan Doyle estaba convencidísimo de que Houdini no era un simple ilusionista, sino un medium real, con poderes sobrenaturales que podía desmaterializar su cuerpo para escapar de esas cajas fuertes, y que simplemente lo que no quería Houdini era admitirlo. A Houdini esto le sacaba de quicio. El punto de no retorno, de todas formas, ocurrió en 1922, en la habitación de un hotel en Atlantic City. La esposa de Doyle, Jane, que afirmaba tener el don de la escritura automática, organizó una sesión espiritista privada para Houdini. Jane entró supuestamente en trance y escribió 15 páginas a toda velocidad, asegurando que era un mensaje dictado desde el más allá por la difunta madre del mago. Doyle estaba al borde de las lágrimas, creyendo haberle dado a su amigo el mayor regalo posible. No sabía cuánto se equivocaba.
Mientras Conan Doyle estaba, como decíamos, al borde de las lágrimas pensando que iba a hacer feliz a su amigo, Houdini estaba completamente helado. Sabía que todo era un circo, por tres razones diferentes. La primera, la carta estaba escrita en un inglés culto y perfecto. Su madre era una inmigrante judía húngara que apenas chapurreaba 5 palabras en inglés. La segunda, la carta celebraba estar en el cielo, pero justo ese día era el cumpleaños de la madre de Houdini y el espíritu ni lo mencionó. Y la tercera, y la más grave, Jane había dibujado una cruz cristiana gigante en la cabecera del folio. La madre de Harry Houdini era la viuda de un estricto rabino judío. Harry Houdini se calló por respeto en la habitación, pero meses después denunció públicamente aquel engaño. Escribió que no había nada genuino en la casa de los Doyle. Sir Arthur, sintiendo que llamaban estafadora a su esposa, montó en cólera. Llamó a Houdini un hombre siniestro y peligroso. Y así, la amistad de las dos mentes más fascinantes de la época terminó en una guerra pública llena de insultos en la prensa. Los últimos años de Arthur Conan Doyle fueron una carrera contrarreloj. Los médicos le advirtieron de que sufría una severa angina de pecho y que debía guardar reposo absoluto. Pero él se negó. Creía que tenía una misión divina que cumplir. Siguió viajando por Europa y África dando extenuantes conferencias sobre espiritismo hasta que su cuerpo colapsó. El 7 de julio de 1930, en el jardín de su hermosa casa rural de Wildesham, en Sussex, Sir Arthur cayó al suelo llevándose la mano al pecho. Su familia lo levantó y lo llevó a una silla en su habitación, frente a la ventana donde entraba la luz de la mañana. Allí, el creador del razonamiento puro, el aventurero, el patriota y el creyente, dio su último suspiro. Sus últimas palabras no fueron para revelar el misterio final de la muerte ni para mencionar a Sherlock Holmes. Con su último aliento, se giró hacia su esposa Jean, le sonrió con ternura y simplemente susurró: «Eres maravillosa». Como la Iglesia de Inglaterra no permitía enterrar a un líder espiritista en suelo sagrado, fue sepultado en el jardín de su propia casa. La familia no vistió de negro, sino con ropas de verano, celebrando su paso al otro lado. En su epitafio de madera tallada se mandó escribir una frase muy sencilla que resumía su carácter caballeresco: acero puro, hoja recta. Arthur Conan Doyle, caballero. Conan Doyle fue un hombre gigantesco en todos los sentidos. Intentó toda su vida huir de la sombra del inquilino del 221 de Baker Street. Defendió imperios indefendibles con su pluma. Sacó a inocentes de la cárcel aplicando el raciocinio de Holmes. Y al final, herido por la pérdida, buscó fantasmas entre las sombras. Pero la ironía de la historia y de la literatura es implacable. Hoy en día, casi un siglo después de su muerte, seguimos pasando las páginas de sus libros, seguimos adaptando su personaje al cine y a la televisión, demostrando que al final la criatura de ficción sí resultó ser mucho más inmortal que el hombre de carne y hueso. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy. Si te ha gustado este episodio, como siempre te digo, no olvides suscribirte a Fuera de Plano y compartirlo, porque recuerda, la historia no es solo el pasado, es el mapa que usamos para no perdernos en el futuro.
Has escuchado Fuera de Plano, un podcast de Historias con Historia, con Raúl Núñez Rojo. Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra web www.fueradeplanopodcast.es. Síguenos para no perderte nada en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok o Threads. Hasta la próxima historia.